Amados hermanos y amigos, sean bienvenidos a este devocional El Manantial. Hoy vamos a tratar este mensaje, como puede ver ahí en su pantalla, el primer mensaje de Jesús y el último mensaje de Jesús. Hoy estaremos tratando ese tema y la palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús se fue a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo nos dice el Señor 4 expresiones en este mensaje que nos da: que el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Número 3, arrepiéntanse, y 4, crean en el Evangelio. Las dos primeras declaraciones, que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, no dependen de nosotros en cierta medida, pero las dos últimas, el arrepentimiento y creer en el Evangelio, tiene que ver directamente con nosotros. Y ese es el primer mensaje que el Señor nos da al ser humano. Arrepiéntase. Arrepentimiento es lo primero. Es fundamental el arrepentimiento. Y por allí comienza nuestra relación sincera con el Señor. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando nos volvemos al Señor en arrepentimiento, renunciamos a esa vida de pecado y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ahí comienza una relación fuerte con el Señor. Y eso es lo que el Señor te llama hoy, que te arrepientes. Y el arrepentimiento no es solamente la primera vez que decidimos hacerlo cuando aceptamos a Cristo, sino que el arrepentimiento tiene que ser continuo. El arrepentimiento tiene que ser continuo, permanente. Cada vez que fallamos, debemos ir al Señor en arrepentimiento. Arrepentimiento es fundamental. Juan el Bautista predicaba también arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro dio su mensaje el día de Pentecostés, que los judíos que estaban allí fueron compungidos, fueron impactados por las palabras que él expresó. Ellos le preguntaron al mismo apóstol Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? El apóstol Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícese para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero todo comienza con el arrepentimiento. Ese es el primer mensaje que nuestro Señor Jesucristo nos dio y tiene validez para todos los días. Y dice: crean en el Evangelio. Está hablando de la fe y obediencia. Fe y obediencia siempre van ligados, recuerde eso siempre. Fe y obediencia van siempre de la mano, van unidas, no pueden separarse, porque la fe sin obediencia no es la verdadera fe y no funciona. Entonces, creer en el Evangelio, tenemos que estudiar la palabra, conocer lo que dice el Señor en su palabra, para que nuestra fe se cimente y nuestra fe vaya creciendo cada día más. Ese es el primer mensaje que el Señor nos da: arrepentimiento y creer en el Evangelio. Al final del libro de Apocalipsis, al final de la Biblia, el Señor Jesucristo da su último mensaje y dice: el que anuncia estas cosas dice: le aseguro que vengo pronto. Así sea, ven, Señor Jesús. El último mensaje del Señor Jesucristo es su regreso a la tierra, lo que muchos conocen como la segunda venida, y también se habla del arrebatamiento de la iglesia. Pero lo cierto es que el Señor Jesús anunció que Él viene, y viene por su iglesia. Ese es el último mensaje que el Señor dio, que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Y el Señor va a venir por su iglesia.
y habrá un arrebatamiento o un rapto de la iglesia, como algunos le llaman. ¿Quiénes se van en ese rapto? Los que se hayan mantenido firmes con el Señor, apartándose de pecado, que además de haber creído en Él, se mantuvieron fieles a Él, apartándose, repito, de pecado, de la maldad, buscándole a Él de corazón, que es lo que debemos hacer. Que cuando Él venga, no seamos avergonzados, sino que seamos hallados aprobados para irnos con Él hacia la eternidad con Cristo. Así que hoy el Señor te está llamando al arrepentimiento, a que creas en el Evangelio del Señor Jesucristo y que estés preparado, estés preparada para el arrebatamiento de la iglesia, que Cristo viene por su iglesia, viene por su pueblo. Y es importante, fundamental, pero muy importante y muy fundamental, que estés listo, estés lista, estés preparado, preparada para irte con el Señor. Eso es lo que el Señor hoy te está diciendo. Prepárate para que el Señor te encuentre apto, aprobado para irte con Él. No puedes seguir viviendo, llevando una vida doble, llevando una vida de apariencia de cristiano, o justificarte a ti mismo, a ti misma, diciendo que tú haces bien las cosas, sino que es necesario que tú cada día te limpies de todo pecado, de toda maldad, porque el Señor conoce y al Señor no podemos engañarlo. Él conoce nuestro corazón, sabe en qué le fallamos, sabe que necesitamos ir cambiando todos los días cosas. Nadie es perfecto, recuerda, y todos necesitamos cada día ir limpiando nuestra vida de esas cosas malas que tenemos. Muchos ya han acordado o han aceptado que tienen cosas que no están bien en su vida. Tienen en su vida cosas que no están bien, pero lo han admitido y siguen con esas cosas pecaminosas a las cuales justifican, pero ante el Señor no tienen ninguna justificación. El mensaje que el Señor nos da es que nos mantengamos en santidad, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, mis estimados hermanos, hermanas, el Señor te llama al arrepentimiento, que creas en el Evangelio, que sepas que Cristo viene por tu iglesia y que tú debes hacer parte de ese grupo de personas, ese gran grupo de personas que se irá con el Señor. Así que hoy deseo bendecir tu vida y vamos a finalizar orando, diciéndole al Señor: gracias, Señor Jesucristo, por tu mensaje, por ese primer mensaje de arrepentimiento, de fe y de obediencia en el Evangelio, y también por esa esperanza bendita que tenemos, que tú un día regresarás por tu iglesia y nos iremos contigo. Esa es nuestra esperanza bendita y sabemos que eso se va a cumplir en cualquier momento, porque las señales que tú has dado, Señor, se han cumplido. Gracias, Dios, por este día. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Te pedimos que nos ayude para ser encontrados, aprobados por ti cuando vengas por tu iglesia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis estimados hermanos, deseo que Dios bendiga tu vida hoy y siempre. Y siempre mantente en una constante búsqueda y acercamiento al Señor. Porque repetimos como siempre, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios te guarde, Dios te bendiga.